Amados hermanos en Cristo Jesús y amigos de Luminal TV, salud. Dios bendiga su vida, su casa, su familia. Dios bendiga su trabajo, sus finanzas. Dios bendiga su salud. Dios sea bendiciendo todo por cuanto tenga en el nombre de Jesús. Amados hermanos, gracias por su sintonía, gracias por conectarse a su canal Luminal TV, el canal de la Iglesia Jesús Luz del Mundo. Soy el pastor Rovillar y me gozo grandemente en poder estar detrás de estas cámaras llevando la palabra de Dios hasta la comunidad de su hogar. Deseando que la palabra cada día nos pueda dar el crecimiento que necesitamos en el Señor y nos pueda bendecir. Y en esta noche, pues, estamos haciendo clase de discipulado y nuestro tema para este discipulado de esta noche se titula Renacer del Espíritu. Sabe, amados hermanos, todo hombre nacido en este mundo necesita un renacimiento. Nacemos de nuestro Padre natural, Padre que nos han criado y nos han dado las educaciones y nos han guiado por el camino de la vida terrestre. Pero todo hombre, después de haber nacido de padres naturales, de una manera normal y natural en el mundo, necesitamos renacer a cierto punto de nuestra vida para entrar en la vida espiritual. Por eso nuestro tema en esta noche se titula Renacer del Espíritu, porque sabemos que todos nosotros nacimos de la vieja naturaleza, de la naturaleza caída, adámica, ¿verdad? De esta naturaleza todos nosotros nacemos. Pero necesitamos renacer del Espíritu, pero en Cristo Jesús. Por eso, amados hermanos, esa oportunidad que Dios nos ha dado a través de Jesús es para que podamos llegar a este nuevo nacimiento, naciendo en el Espíritu. Porque dice el Señor Jesucristo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, porque la carne ni la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y sabemos que nuestro nacimiento natural es un nacimiento de carne y de sangre. Pero nuestro nacimiento en Cristo Jesús es un nacimiento espiritual. Y quiero, pues, entendiendo eso, quiero que me acompañen en el libro de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, versículos 3 hasta el 7. Dice el versículo 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver
el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a pararnos aquí. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú nos ministres a través de tu Espíritu Santo. Solamente soy un instrumento en tus manos para glorificar tu nombre. Y haz conmigo, Señor, según tu voluntad, y que tu nombre sea glorificado y que el pueblo, Señor, sea edificado por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, en este pasaje que acabamos de leer, se trataba de un hombre reconocido como un principal entre el pueblo judío, un hombre de importancia, que de alguna forma se había acercado a Jesús de noche, según lo dice el versículo 1-2. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero curiosamente, empezando una conversación así, Nicodemo con el Señor, curiosamente el Señor es como si hubiese hecho caso omiso a todo lo que Nicodemo había dicho. Es como decir, mira, Nicodemo, vámonos directamente al grano. Yo sé que tú no viniste a decirme lo que tú me estás diciendo. Yo sé lo que tú viniste a saber. Tú quieres saber cómo es que tú vas a entrar en el reino de los cielos. Estoy de alguna forma tratando de entender por qué Jesús no le dio el seguimiento a lo que Nicodemo estaba diciendo en el momento. Porque Jesús pudiera haber dicho, claro, yo nací del Señor, todas esas señales que yo hago, ciertamente Dios está conmigo. O sea, que no le dio seguimiento al inicio de la conversación, sino que dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede apreciar, no puede entender, no puede comprender esas cosas. Y Nicodemo, siendo un principal, un maestro de la palabra, no podía entender lo que Jesús le dijo. Y su próxima pregunta fue como la pregunta de un niño que cuando no puede entender una cosa, lo pone tan literal que no trata de entender lo espiritual. Por eso que de ninguna manera Nicodemo, si no naciera de nuevo, no hubiese podido ver el reino de Dios, porque el reino de Dios solamente se puede ver espiritualmente. Y para poder ver el reino de los cielos espiritualmente, definitivamente hay que nacer de nuevo, hay que nacer del Espíritu. Por eso Nicodemo en su pregunta le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, le dijo, de cierto, 2 veces, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego le explica por qué. En el versículo 6 le dice, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros todos
Y gracias a Dios por los que hemos ya nacido de nuevo. Pero hay mucha gente que deben de entender que tienen que pasar por el segundo nacimiento. Nacer del agua y del Espíritu. Confirmando su fe, confirmando lo que han creído, confirmando y entendiendo de que tienen que darle sepultura al viejo hombre para nacer de nuevo. Y así poder entrar en el reino de Dios. Porque ciertamente la palabra de Dios trae a nuestra vida una revelación de una vida nueva, de una vida que, estando en la carne, nunca hubiésemos podido entender. La revelación de la palabra de Dios en nuestros corazones nos lleva a tomar decisiones espirituales, negando hasta a nosotros mismos, negando a nuestra propia vida, negando a muchas cosas para poder disfrutar del reino de Dios. Para poder disfrutar, ver, entrar en el reino de Dios en este nuevo nacimiento que tenemos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que se manifestó para nuestra redención, que se manifestó para nuestra transformación, que se manifestó para nuestro nuevo nacimiento. Así que, amados hermanos, si todos entendemos lo importante de nacer del Espíritu, entenderemos entonces lo importante que es vivir para Dios. Porque por el hecho de renacer en el Espíritu o del Espíritu, es la oportunidad que tenemos, o esa oportunidad, si podría decirlo así, que tenemos para poder relacionarnos con Dios. Porque Dios es espíritu y lo que le adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Amén. Pues ciertamente Cristo Jesús, cuando le dijo eso a Nicodemo, le estaba diciendo a Nicodemo: tú tienes una oportunidad. Con todo lo que tú sabes, y tú eres maestro de Israel y no sabes esto, Nicodemo. A pesar de todo lo que tú sabes como maestro, ¿eso tú no lo sabes? ¿Eso tú no lo sabes, Nicodemo? Dice: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amados hermanos, ese nuevo nacimiento no es algo que podemos desperdiciar, es una oportunidad de la cual podemos realmente confirmar nuestra fe, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es una confirmación de lo que hemos creído, es una confirmación de querer deshacernos del viejo hombre con sus contaminaciones y nacer en el nuevo, para que entonces quede borrado con nuestro pasado todo lo que hemos hecho, para poder entonces en nuestra nueva naturaleza tener herencia en el reino de los cielos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 dice: habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba, y la hierba se seca y la flor se cae. Esa es la condición del hombre natural, es como la flor. Pero
Para eso debemos de entender que habiendo sido nacido de un simiente corruptible, debemos de ahora buscar el nacimiento de un simiente incorruptible. ¿Y cómo podemos ser convencidos de eso? Pues por medio de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos enseña, que nos revela la voluntad de Dios, que nos revela las intenciones de Dios a través del Espíritu Santo. Pues teniendo las arras del Espíritu Santo, tenemos una mayor comunión con el Señor, donde el mismo Espíritu de Dios nos da a conocer las intenciones de Dios, nos da a conocer las cosas de nuestro Dios. Y si intentamos hacerlo con nuestra fuerza, si intentamos hacerlo por otro medio, si intentamos hacerlo por muchos estudios que fatigan y muchas cosas, es bueno estudiar la palabra, es bueno estudiar teología, es buena esa cosa. Pero antes de las cosas que son buenas, son las cosas esenciales, que es las arras del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo confirma la palabra en tu corazón. El Espíritu confirma la enseñanza en tu corazón. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive, permanece para siempre. Entonces, ¿en qué nos ayuda eso? Eso nos ayuda, como lo dice el libro de 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, una mayor comunicación con Dios, una mayor comunión con Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 en adelante, hace esas declaraciones. Dice antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oídos oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y ahí entendemos que cuando nacemos de nuevo hay una mayor comunicación, hay una mayor conexión, hay una mejor forma de aprender de Dios. Porque si nosotros no entendemos eso, por eso el 13 debería de convencerlo, el versículo 13 debería de convencerlo, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. La sabiduría humana puede enseñar muchas cosas, pero el Espíritu nos revela las cosas. El Espíritu Santo nos da a conocer, y la palabra conocer tiene otro sentido, es a intimar con la palabra. Amén. Para acomodar lo espiritual con lo espiritual. Y dice el versículo 14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Por eso que, amados hermanos, cuando nosotros nacemos del Espíritu, son tantas cosas que dejamos atrás. Son tantas cosas que son de menor importancia para nuestras vidas. Son tantas cosas que nos hemos desenfocado porque estamos poniendo nuestra mirada viendo el reino de Dios, entrando en el reino de Dios. Por lo tanto,
la gente natural no puede percibir esas cosas, no puede entenderlas. La gente natural no va a poder comprender ninguno que haya nacido de nuevo, porque son dos nacimientos diferentes. Son dos vidas diferentes, una carnal y una espiritual. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Oye bien, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, amados hermanos, habiendo sido sellado por el Espíritu de Dios, que nos da esa comunión permanente mientras quedamos pues fundado en nuestra fe, mientras no neguemos al Señor, mientras estamos aquí firmes en lo que hemos creído, pues siempre andaremos en el espíritu de la nueva naturaleza de que hemos nacido. Amén. Es muy importante entender eso, para que andemos, aunque la gente no nos pueda entender, porque mucha gente no nos va a poder entender y no vamos a acomodar nuestra vida a ellos. Es como decir, no podemos convertirnos a ellos por cuanto no nos pueden entender. Ellos tienen que convertirnos a nosotros para que puedan apreciar y puedan disfrutar de lo mismo que tú y yo estamos disfrutando en el Señor. En ese nuevo nacimiento, que es espiritual, nos desligamos de las cosas de este mundo. En ese nuevo nacimiento espiritual, nos desligamos hasta de nuestro propio ser carnal, o sea, no nos sujetamos a los deseos de la carne, sino a los deseos del espíritu. Y eso lo expresa el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os moldéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Porque la ley es una manera de poder justificarse carnalmente, pero en el Espíritu, cuando pasamos a esa nueva vida, ya no podemos estar bajo la ley. ¿Y de qué ley estoy hablando? Pues de la ley y los mandamientos, todos en ordenanzas. Amén. Porque entrando en la vida y siendo guiado por el Espíritu y en esa nueva naturaleza que se comunica y que entra en comunión con todas las cosas de Dios, nos hace entrar en una vivencia espiritual, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Amén. Pero los que son de la carne tienen que seguir siendo sacrificios para sus pecados y muchas cosas más que deben de hacer para pues tratar de justificarse con solo el sacrificio de Jesucristo somos justificados, cuando nosotros pues creemos en ese sacrificio. Por eso Romanos dice 8:12 dice: así que, hermanos deudores somos
no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Guiado por el Espíritu de Dios. Guiado. De manera que venga a ser una vivencia. Porque mientras el Espíritu Santo nos guía y lo vamos poniendo en práctica, estamos entrando en un comportamiento espiritual, lo que quiere decir de otra manera, una vivencia espiritual. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, si realmente queremos pues entrar en la vida con Dios, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo, hay que darle sepultura al viejo hombre, hay que negarnos a nosotros mismos, hay que hacer muchas cosas que nos han sido dados por su gracia y su misericordia para que pudiéramos entrar en la vida con Cristo Jesús. Y lo primero que tenemos que hacer es creer en este sacrificio tan grande que hizo Dios para darnos esa nueva oportunidad de vida y entrar en la vida con Cristo Jesús, recibiendo de su parte las arras del Espíritu Santo, sellándonos con su Espíritu Santo, de manera que podamos entrar en la vida con Él. Porque cuando entramos en la vida, amados hermanos, acontece de que estemos disfrutando de las cosas del reino de los cielos y no de las cosas de la tierra. Las cosas de la tierra vienen siendo como añadiduras a nuestras vidas, las cuales no le damos tanta importancia porque tenemos nuestra mirada más puesta en el galardón. Por eso Lucas 9:23 dice, y le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si ganarse todo el mundo y se destruyere y perdiese su alma? ¿O se pierde a sí mismo? O sea, en esa oportunidad de vida que Dios nos da es para que no nos perdamos. Que podamos renunciarnos voluntariamente, porque Dios no fuerza a nadie. Hay que entender eso. Dios no le pone una pistola en la cabeza de nadie para decir, mira, entra en la vida, entra en la vida. Es una decisión que cada cual toma por la fe que tenemos en Él. Si creemos que por medio de Jesucristo podemos nacer de nuevo, pues entonces hay que negar a la vieja criatura, hay que renunciar al yo, hay que renunciar a la carne y poder nacer en el Espíritu. Amén. Y seguir al Señor. Seguir al Señor es seguir su ejemplo, es seguir su testimonio, es vivir de acuerdo a cómo Él quiere que nos veamos. Y no es algo que vamos a poder hacer con nuestras fuerzas, sino vamos a tener una lucha de continua, sino para poder facilitarnos la tarea, el Señor nos ha dado al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos fortalece, para que nos console, para que nos ayude. Amén. Para que no estemos solos, para que no seamos huérfanos. Entonces, hay que nacer de nuevo. Nacer espiritualmente. Romanos capítulo 12, versículo 1, y con eso cerramos, amados hermanos. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta.
presente vuestro cuerpo en sacrificio, vivo y agradable a Dios. Sacrifica ese cuerpo de carne, entra en la vida con el Señor, nazca de nuevo, nazca en el Espíritu, para poder, pues, ser llamado un hijo de Dios. Así que, amados hermanos, espero que haya sido de edificación para vuestras vidas, deseándole que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios esté siempre con cada uno en el nombre de Jesús. Que tengan buena noche y sean todos bendecidos.